Un día como hoy, pero de 1979, un grupo de maestros de estas tierras rebeldes tenían el acierto y la osadía de parir a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ello, antes de empezar este video, quiero empezar con un pequeño poema de Bertolt Brecht. Parafraseando a Bertolt Brecht, quiero decir que hay maestros de la CENTE que luchan un día y son buenos. Hay maestros de la CENTE que luchan muchos días y son más buenos. Hay maestros de la CENTE que luchan muchos años y son mejores. Pero hay maestros de la CENTE que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, los que me siguen han de saber que he hecho decenas de videos hablando de cualquier tipo de tema, de Ayotzinapa, de Cienfuegos, de la reforma educativa, de Peña Nieto, y hoy no puede ser la excepción. Hoy que se cumplen 41 años de existencia y vigencia de la CENTE, quiero expresar mi punto de vista, y mi punto de vista, por supuesto, que es particular, es personal. Hablo como maestro de base, como militante. Hace 41 años, les decía, en este estado de Chiapas, teníamos la osadía, los maestros, de parir a la coordinadora. Chiapas es un estado, como dice Walter Benjamín, un estado con tierra rica, pero con pueblo pobre. O como dice García de León, Chiapas es un memorial de agravios sí, pero también de rebeliones. Por cada agravio hecho por los poderosos, por supuesto que han tenido como respuesta una rebelión. Y aquí en estas tierras y en ese contexto, somos capaces de parir a la CENTE. El largo proceso de resistencia al neoliberalismo no ha sido nada fácil, no ha sido nada placentero. Ha representado cruentas luchas contra el gobierno opresor. Y bueno, en ese proceso de lucha hemos perdido a valiosos compañeros que han caído en el fragor de la batalla. Hemos sufrido el encarcelamiento de compañeros y la desaparición también. Pero aún así, pese a toda esa ola sistemática de represión, jamás pusieron de rodillas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Jamás pusieron de rodillas a la CENTE. Y bueno, una de las gestas más heroicas, más estoicas, más emblemáticas en este proceso, en un largo proceso de lucha, es el periodo del 2013 al 2016, lapso en el cual la esencia neoliberal representada por el prianismo intentó imponer a sangre y fuego una de las reformas más perversas, más lacerantes y más criminales en contra del gremio magisterial. Por supuesto que un movimiento tan fuerte, tan vigoroso, tan genuino como el nuestro, no podía quedar indiferente y apático, y fue en el 2013 cuando irrumpimos en un movimiento que tardó 88 días solo en Chiapas. En él se dieron sendas batallas frente a frente contra un ejército de ocupación que el gobierno del prianismo representado en Peña Nieto había mandado para imponer a sangre y fuego la reforma. Ahí vimos el valor,
la conciencia y la escuela de lucha que se había forjado en las maestras y los maestros de la CENTE, en las maestras y los maestros de Chiapas. 88 días tardó ese movimiento en el 2013 y era el anuncio de un movimiento más grande que vendría después para ratificar que en Chiapas las maestras y los maestros no aceptaríamos la imposición de la maldita reforma educativa. Y así llegamos al 2016. En el 2016 la lucha fue más encarnizada, el odio del poderoso hacia los maestros fue mayor, utilizaron la radio, la prensa, la televisión, incluso el cine, para satanizar nuestra lucha. En el 2016, la CENTE Chiapas y la CENTE desarrollaron un largo periodo de lucha de resistencia. Pensamos que sería la madre de todas nuestras batallas, porque pensamos seríamos capaces de sepultar la mal llamada reforma educativa. Chiapas inició primero en la batalla y Chiapas fue el último en abandonar esa lucha. 124 días, para ser exactos, tardamos en franca resistencia contra ese ejército de ocupación. No había tregua. En el fragor de la batalla fue asesinado uno de los hijos más pródigos de nuestro movimiento magisterial popular. Me estoy refiriendo al compañero David Gemayel. Él fue asesinado por la Policía Federal en lucha contra la mal llamada reforma educativa. Ese día, en la madrugada, a casi 35 kilómetros de distancia, en Llano San Juan, después de la muerte de Gemayel, venimos en caminata más de 100,000 maestros, como pueden constar ahí los videos y las fotografías, caminando todos con una impotencia, con una rabia, con un coraje de saber que había caído nuestro compañero. Esa marcha fue bajo la lluvia incluso, pero aún así no nos derrotaron. El gobierno del prianismo encarceló a compañeros nuestros de lucha y los llevó a cárceles de alta seguridad, hasta Nayarit, si no me equivoco, acusándolos de lo peor, de terrorista, de sedición, de motín, de ataques a las vías de la comunicación, acusaciones o delitos por el cual ya no alcanzaban fianza y tendrían que purgar largos años de condena encarcelados. Por supuesto que un movimiento tan fuerte y tan grande no podía dejarlos en la indefensión. Y si 7 compañeros se llevaron a las cárceles de alta seguridad, el movimiento se encargó con su fuerza de retener a 7 elementos de la Policía Federal, entre ellos 2 del Ejército Mexicano. Y la fuerza del movimiento los obligó a decir: o liberan a nuestros compañeros o también ellos se quedan acá. Por supuesto que tuvieron que ceder. Todo eso, ese cúmulo de agravios, sumado a los del crimen de Nochixtlán, tuvimos que pagar en el largo proceso de lucha por abrogar la mal llamada reforma educativa. 124 días en Chiapas no fueron suficientes. No lo logramos. En ese contexto aparece el discurso de quien sería después el presidente de la República. Me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, un personaje que en aras de afianzar el poder se había apoderado del discurso, se había adueñado, apropiado del discurso de los movimientos sociales y entre ellos del magisterio. Cuando se escuchaba hablar a Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que estaba hablando un maestro de la CENTE. Decía sin tapujos que la reforma educativa de Peña Nieto era una reforma perversa, era laboral y que atentaba contra los derechos laborales del magisterio, y que por supuesto un gobierno democrático como que él representaba o representaría no podría tolerar
una embestida así a la educación y al magisterio, y que una vez llegado al poder, esa reforma educativa se abrogaría, del cual no quedaría ni una coma. El canto de sirenas aturdió. 30 millones de mexicanos votaron por ese canto de sirena. Votaron por el discurso de la esperanza, de un nuevo horizonte, de justicia, de una educación diferente. Y entre ellos los maestros, charros del CENTE, acostumbrados al servilismo y a la lambisconería, votaron por Obrador. Pero también un grueso de los maestros del CENTE que pensaban o creyeron que en verdad llegaba un personaje que iba a devolver al magisterio sus derechos y conquistas, y que por supuesto no era nada despreciable. Después de 2 largos periodos de batalla cruenta en la que hubo muertos y encarcelados, habría que darle una oportunidad al beneficio de la duda, y así fue. Sin embargo, fuimos burlados. Una vez llegado al poder, este personaje declinó en su propuesta de una educación para el bienestar y afianzó e hizo suyo la continuidad de un proyecto de educación neoliberal, domesticador y por competencias. Y no solo eso, no tocó ni con el pétalo de una rosa la reforma educativa, los artículos que reformó Peña Nieto. Y hoy los maestros seguimos en un régimen de excepción. Y hoy los maestros seguimos padeciendo los agravios de una reforma educativa vigente que es continuidad de la reforma de Peña Nieto. La ley de Lusicán es una ley perversa que lacera derechos y conquistas, y que este gobierno lo ejecuta. El compromiso que hizo en Guelatao del que abrogaría la reforma educativa fue solamente una estrategia electorera. Hoy cumplimos 41 años de vigencia como CENTE, 41 años de desobedecer, de resistir y de luchar en las calles. Nada ha podido detener nuestra marcha gigante, ni la cárcel, ni la represión, ni la muerte. Nada, absolutamente nada. Y nada de lo que tenemos y hemos logrado, hay que dejarlo claro, es benevolencia de gobierno alguno, ni del gobierno prianista ni de este gobierno que es continuidad del prianismo. Todo ha sido consecuencia de nuestra lucha con base a sudor, a sangre, a lágrimas. Hoy cumplimos 41 años de lucha, compañeros. La dialéctica de la historia nos escogió a los chiapanecos para parir a la CENTE. La dialéctica de la historia nos ha escogido nuevamente para ser los defensores de todo intento de sepultar a la coordinadora, de todo intento de institucionalizar a la coordinadora. La marcha del 9 de diciembre en la Ciudad de México, en el que acudimos un buen número de maestros, pero que sobre todo la marcha que en ese mismo momento se llevó a cabo en Chiapas con más de 40,000 militantes de la sección 7, demuestra en los hechos el horizonte, el camino, la opción que le queda bien claro a todos y a cada uno de los maestros de Chiapas. El camino sigue siendo el mismo, el de desobedecer, resistir y luchar. Y en ese orden de cosas, el homenaje que merece a la CENTE, el homenaje que merece la coordinadora, no es el homenaje gubernamental, no es el homenaje del poderoso que discursa a favor del magisterio, pero que en los hechos los persigue, los reprime, les niega sus salarios y los cesa. ¿Qué mejor homenaje o qué más homenaje, compañeros, de aquel homenaje del pueblo que en la lucha, en la cruenta batalla del 2013-2016, cuando el magisterio se sentía ya quizás derrotado y acorralado por la fuerza bruta del ejército de ocupación en las calles, salían como tábanos
desde las colonias diferentes aledañas a Tuxtla Gutiérrez, cientos o quizás miles de pueblo, de gente del pueblo, que formaban una trinchera con sus cuerpos y nos defendían de las balas, de los gases, de las macanas. Ese es el homenaje que nos merecemos, compañeros. ¿Qué más homenaje que aquel pueblo que en el 2013-2016, en sus largas días de lucha, en Parque Central, cuando ya sin dinero por la cancelación de las quincenas, y que nosotros sosteníamos que con quincena o sin quincena la lucha no se frena, y ya quizás comiendo solo tortillas con sal, llegaba el pueblo con cajas de pan, con ollas de pozol, con bolsas de tostadas. ¿Qué más homenaje que ese pueblo, compañeros? ¿O qué más homenaje que aquel pueblo heroico de Chiapa de Corzo, que cuando se enteró que los policías federales y el ejército se pernoctaban en sus hoteles de los empresarios de 5 o 7 estrellas en Chiapa de Corzo, corrieron a tocar las campanas de las iglesias que inundan ese municipio, y al unísono se congregaron en la enorme plaza de Chiapa de Corzo y con palos, con machetes y con piedras expulsaron a los polizontes, a los policías, al ejército de esa heroica ciudad chiapacorceña? ¿Qué más homenaje que ese, compañeros? Pero ese homenaje se terminará cuando no entendamos que el homenaje que la gente necesita urgentemente no es el homenaje gubernamental, no es el homenaje de aquel que nos mintió, no es el homenaje de aquel que nos mantiene cesados. Para los que no lo sabían, en Chiapas, en el momento mismo que Obrador llega al poder, cesó a 33 maestros. A diferencia del sátrapa Peña Nieto, que nos cesó por 1 año, Obrador nos cesó quitándonos todo: el derecho a la salud, perdiendo nuestras conquistas, incluso personales, como los seguros, absolutamente todo. ¿Qué reconocimiento podemos esperar de ese señor? El único reconocimiento válido de Obrador, si es congruente con la gente, es o debe salir este 21 de diciembre en Palacio Nacional, como lo ha asegurado. Si es congruente, si es democrático, si es progresista, si es humanista, como él se autodenomina, es salir a decir que la reforma educativa se abroga por decreto. Es salir a decir que los maestros cesados de Chiapas se reinstalan. Es salir a decir que los maestros que se les adeuda por años, ya sea por interinos o maestros de base, se les paga. Ese es el mayor reconocimiento. Salir a decir que por fin llegó la justicia para Nochixtlán y Ayotzinapa. ¿Lo hará? No lo hará, compañeros. Solamente como en el compromiso de aprobar la reforma educativa, hoy esta farsa de reconocimiento se inscribe en la estrategia, en la táctica perversa de la ambición electorera. Repito, ese es mi punto de vista personal, particular. Afortunadamente, el movimiento magisterial y popular en Chiapas, que no es un movimiento espontáneo, que no nació de repente ni de la nada, ha sabido discernir el horizonte de lucha. Y las bases en esta asamblea estatal, porque aquí sí es un movimiento genuinamente horizontal y no vertical, los líderes mandan obedeciendo. Las bases en asamblea permanente estatal mandataron asistir a ese protocolo que pretende hacer Obrador, pero no para rendir pleitesía, pero no para alabar, no para decir gracias, señor presidente, sino para decir que el compromiso de abrogar la reforma educativa sigue vigente y que hay 33 familias en Chiapas que, gracias a su autoritarismo y a su complicidad con la reforma educativa, hoy no tienen el derecho a la salud, hoy no tienen un salario. En síntesis,
mejor homenaje que se le puede hacer a nuestros caídos, a Misael Núñez Acosta, a Celso Wenceslao, a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a David Gemayer, a los 43 estudiantes de Yotzinapa, el mejor homenaje que se le puede hacer es con la lucha misma. Hoy nos queda claro, compañeros, no hay otro camino. Desobedecer, resistir y luchar sigue siendo el horizonte, sigue siendo el camino. El presente es de lucha entonces, el futuro es solo nuestro. Hasta la victoria siempre, venceremos. Y para